Muy bien, el día de hoy, siguiendo en esta serie, hemos cantado al Señor, ¿verdad? Y le hemos dado gracias a Dios porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha librado del pecado, nos ha librado de la condenación. Y realmente una de las cosas que nosotros como creyentes debemos de tener siempre muy en cuenta es la magnitud de lo que Él nos ha librado. Y el Señor Jesucristo fue uno de los maestros, bueno, sabemos que Él es nuestro Salvador y Maestro, pero de los maestros de la Escritura que más habló acerca del infierno. Y es necesario que nosotros tengamos muy en claro este tema, porque a través de eso nosotros podemos entender un poco más la magnitud de lo que es la salvación, de lo que es el Evangelio. Vamos a ver hoy, de hecho, la primera parte de este tema y estaremos continuando con ella en la siguiente semana, primeramente el Señor. Uno de los más grandes predicadores que ha habido, que es el pastor Spurgeon, mencionó en su sermón sobre el infierno lo siguiente. Si ustedes pueden algún día buscarlo, pueden buscar allí en internet. Están todos sus sermones en MP3, los pueden bajar y los pueden escuchar en su carro, ¿verdad? Cuando van manejando, cuando entren al baño, donde sea, pueden escucharlos por ahí. Y entonces fíjense lo que decía Spurgeon. Dice, mencionó en su sermón sobre el infierno lo siguiente. Es un extracto solamente. Hay algunos ministros que nunca mencionan nada acerca del infierno. Escuché de un ministro que una vez dijo a su congregación: si ustedes no aman al Señor Jesucristo, serán enviados a ese lugar cuyo nombre no es cortés mencionar. A ese ministro no se le debió permitir que predicara de nuevo, si era incapaz de usar palabras claras. Ahora, si yo veo que aquella casa se está incendiando, ¿creen ustedes que me quedaría inmóvil diciendo, me parece que allá se está desarrollando una operación de combustión? No, yo gritaría, ¡fuego, fuego! Y entonces todo el mundo entendería lo que estoy diciendo. Esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo al hablar del infierno. Uno de los temas que más aborda el Señor Jesucristo es el tema del infierno. Y lo aborda porque Él nos quiere prevenir, por un lado, acerca de lo horrible, acerca de lo tremendo que es este lugar. Pero también, de alguna manera, nosotros podemos entender que la magnitud del Evangelio es algo tan grande que deberíamos de estar bien conscientes de qué es de lo que el Señor nos está librando. Y el Señor Jesús habló mucho de esto. Por ahí hay algunos teólogos que han llamado a Jesús de esta manera. Han llamado a Jesús como el Hijo de Dios, que fue el gran teólogo del tema del infierno. Es decir, si hubiera algún especialista que hable de este tema, no lo vamos a encontrar con Pablo, no lo vamos a encontrar con algún personaje del Antiguo Testamento, con David en los Salmos, no, lo vamos a encontrar en los Evangelios, específicamente y directamente del Señor Jesucristo. Entonces, si venía de esa manera tan directa, tan específica de Él, es porque es relevante, amén. Es muy relevante, muy importante que entendamos ese tema, que entendamos de verdad de qué es de lo que el Señor nos ha librado. Y el Señor Jesús, entre varios aspectos, mencionando mucho sobre este tema, habla acerca de que este es precisamente un lugar, bueno, perdón, aquí me estoy brincando yo un slide que tengo que también enfatizar. Nos queda muy claro que el Señor Jesús habló mucho sobre el tema del infierno, y aquí ya tenemos entonces que el Señor Jesús comparó el infierno con los siguientes lugares. Fíjense muy bien, esto va a ser muy importante para que entendamos la magnitud de este tema. Primero, lo comparó con una prisión. Todos nosotros entendemos el concepto de prisión, ¿verdad que sí? A través de las cárceles que existen en el mundo, a través de los lugares donde son encerradas personas que de acuerdo a la justicia humana merecen estar ahí, excluidas de la sociedad, pagando una pena y al mismo tiempo, pues librando la sociedad de personas que pueden causarles daño. También el Señor Jesús habló acerca del infierno como el lugar con las tinieblas exteriores. También lo mencionó como un lugar con fuego. Y todos esos temas los menciona el Señor al menos 20 veces diferentes en los evangelios. Entonces era importante para Él. Para Él es muy importante que a nosotros nos quedara claro y no solamente menciona el tema del infierno como un lugar que existe, sino que alrededor de las enseñanzas, vamos a estarlo viendo, nos da también claves o enseñanzas claras acerca de quiénes van a ir a ese lugar y por qué
van a ir a ese lugar. Entonces, ¿estamos listos, hermanos? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué es importante hablar de este tema? Bueno, en primer lugar es importante porque lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hemos hablado en esta serie del Señor Jesús, nuestro Salvador, Señor y Maestro. Hemos hablado que tenemos que tener al Señor Jesús como el más grande de los maestros, ¿verdad? Porque así es. Así es. Entonces, si lo enseñó el Señor Jesús, tenemos que poner atención ahí. Y fíjese muy bien, hermano, que Dios nos libre de poner atención solamente en lo que nos gusta, lo que nos agrada o lo que nos conviene. Porque a veces así somos, ¿a poco no? A veces solamente esto que predicó el Señor Jesús, ¿verdad? Las bienaventuranzas, wow, ¿no? Qué padre, tienes cuadros y pósters de así, ¿no? Con los versículos. Pero a veces queremos evitar temas como este, pero si lo enseñó el Señor Jesús, tenemos que poner atención. En segundo lugar, porque nos hace reflexionar acerca del terrible castigo del que nos libró con su sacrificio en la cruz. Hermano, yo quiero que tú y yo estemos bien conscientes de eso, en verdad. Del terrible castigo del que nos libró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y enseguida, también porque les hace pensar a aquellos que aún no están seguros de su salvación. También es importante mencionarlo de esa manera. De hecho, en un evangelismo que se pueda dar de una manera muy clara, lo más profunda posible a las personas, siempre es muy importante hablar también de este tema del infierno. Porque así las personas se pueden dar cuenta de qué es de lo que el Señor les quiere librar, de qué es lo que les quiere salvar. Vamos a ver algunas citas que nuestro Señor Jesucristo menciona directamente acerca de este tema. La primera la encontramos en Mateo, capítulo 25, versículo 41, donde el Señor Jesucristo menciona lo siguiente. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. La palabra en griego que utiliza ahí es la palabra pir, que quiere decir fuego ardiente y feroz. Fuego ardiente y feroz. Vamos a ir entendiendo que de alguna manera el Señor va dejando establecidos ciertas descripciones acerca de este lugar. Y aquí nos va dejando en claro que es un lugar con fuego ardiente y un fuego ardiente que es feroz, no cualquier clase de fuego. Enseguida también tenemos lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 29, donde el Señor Jesucristo dice: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí comienza a usar una palabra que es una de las palabras más comunes que el Señor Jesús usa, que tenemos en el original en el griego, que es la palabra gena, el gena. Y el gena es un lugar para quemar cadáveres de animales y malhechores. Y quiero contextualizarte un poquito más acerca de este lugar, que era el gena. Fíjate muy bien. En el tiempo, o desde el tiempo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, para variar, se alejaba del Señor, ¿verdad? Que no quería poner atención al Señor, y el Señor les enviaba profetas y les enviaba jueces, etcétera, etcétera, pero el pueblo de Israel se mantenía de una manera rebelde. Bueno, en una de esas temporadas, el pueblo de Israel se dedicó muy fuertemente a la idolatría. Y una de las áreas, o uno de los dioses, mejor dicho, que estuvo adorando, era al dios Moloch. El dios Moloch era un dios que regularmente tenía una representación de una estatua enorme, muy parecido a algún tipo de ave, donde llegaban y ofrecían sacrificios a ese dios. Ahora fíjate muy bien, te estoy hablando del pueblo de Israel, No te estoy hablando de pueblos paganos, te estoy hablando de un pueblo que ya había conocido de lo que es el Señor, pero que en algún momento decidían rebelarse y adorar a otros dioses. Entonces se acercaban a este dios Moloch, y dentro de lo que sacrificaban, muy tristemente, una situación terrible, era bebés. Ellos sacrificaban a sus propios hijos a ese dios. Y llegaban, dicen los historiadores de este tema, que llegaban y ponían al bebé y lo arrojaban al fuego. Y para que no se escucharan los llantos del bebé quemándose, en ese momento tocaban tambores. Era una situación terrible, imagínate eso. Pues bueno, el Señor Jesucristo compara
el infierno con este tipo de lugar. ¿Y por qué lo compara? Porque no solamente rendían adoración a este dios Moloch, sino que también era un lugar que utilizaban para quemar los cadáveres de todos los malhechores, de todas las peores personas, de los enemigos incluso de Israel, los quemaban en ese lugar. Y no solamente eso, sino que también muchos de los desechos, fíjate muy bien aquí, muchos de los desechos de la ciudad, mucho por ejemplo del estiércol de la ciudad, de las cosas que habían usado para los enfermos, se llevaban a ese lugar y se quemaban ahí. Era un tipo como de basurero. Lo peor de la ciudad llegaba ahí para ser quemado. ¿Qué comparación hace aquí entonces el Señor Jesucristo? ¿Te das cuenta? Menciona un lugar que es el infierno como ese lugar donde va lo peor, donde se hace lo peor, y lo compara entonces con ese infierno al que van a ir aquellos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que no han sido llamados a la gracia. El famoso predicador americano John Ehed llama a esta tortura de humanos en fuego de la siguiente manera. Lo llama justicia. Mientras que el teólogo Dr. James Kennedy llama al infierno algo justo. Y ora de la siguiente manera. Padre Celestial, yo oro que tu Espíritu nos dé una visión clara de la desagradable situación de los perdidos, de quienes están en camino a perdición eterna, a condenación eterna. Muchas personas incluso a veces quieren evitar hablar del tema del infierno porque lo consideran que realmente no encaja en la naturaleza de Dios, que no encaja en esa característica de amor de Dios, y se ponen a pensar, es que no puede ser que Dios vaya a mandar al infierno a la gente. Pero la realidad es que Dios en su justicia, Él ha establecido este lugar para aquellos que no han sido cubiertos precisamente por el perdón o la justicia del Señor. Y aquí, por ejemplo, el doctor James Kennedy dice en específico que debemos de orar precisamente para que el Espíritu a nosotros como creyentes nos dé una visión clara de la desagradable, y yo añadiría terrible situación a la que se van a enfrentar aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y yo quiero repetirte lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Y ahí ese grupo de nadie se debe de romper esa palabra, se debería romper esa palabra al decir, yo voy, Señor, y yo les compartiré a esas personas que necesitan saber, porque si esas personas no conocen de Cristo, la realidad, hermano, es que van a ir a este lugar de condenación eterna. Entonces aquí tenemos que pensar nosotros en todo esto, en esta realidad del infierno. En Marcos capítulo 9, versículos del 47 al 48, hace más referencia todavía a este lugar que es el Gena. Y bueno, lo hemos leído también de alguna manera y dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué hago referencia a este punto? Muy importante, hermano, esto va a ser bien importante. Hago referencia a este punto, sobre todo en el versículo 48, donde dice, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Nos queda claro que estamos mencionando que el Señor Jesús habló del Gena para compararlo con el infierno. Un lugar donde quemaban a los malhechores, donde quemaban a la gente mala, y que ahí pues obviamente llegaba un momento en que cuando esa combustión se completaba, pues se acababa, ¿estás de acuerdo? Tú quemas algo y llega un momento en que se quema totalmente y se acabó la combustión. Pero yo quiero que pongas mucha atención aquí en lo que dice el Señor Jesús y ahorita vas a ver por qué. Dice, donde los gusanos nunca mueren. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con un cadáver cuando se empieza a descomponer? ¿Qué surge de él? Gusanos, ¿verdad? Una de las cosas que suceden. Pero aquí en referencia a ese lugar del Gena, donde dice que ponían esas personas, pues obviamente se acababan, se terminaba esa combustión, pero en el caso del infierno como tal, dice que esos gusanos nunca mueren y que el fuego nunca se apaga. El Señor Jesús comienza a hacer una referencia muy clara acerca de este castigo eterno. Y déjame decirte por qué te lo estoy explicando de esa manera. La semana que entra vamos a ver más concepciones acerca de la idea que se tiene del infierno incluso por otro tipo de creencias. Pero aquí lo impresionante es que el mismo pueblo judío, la misma creencia judía, no cree en un infierno eterno. ¿Tú sabías eso? El judío no cree en un infierno eterno. Él cree en un infierno pasajero.
en un infierno que solamente va como a limpiar a la persona para que enseguida pueda ir al cielo o pueda ir al seno de Abraham. Esa es la creencia judía, tú puedes buscarla. Y ellos dicen que la persona que murió en sus pecados va a ir a un lugar que es como es el infierno, en este caso lo mencionan más como el abismo, donde estará no más de 12 meses y después será llevado al cielo. Es decir, va a ser purificado y va a ser llevado al cielo. Esa es la enseñanza judía. Entonces cuando el Señor Jesús llega y les dice, ¿saben qué? Se me hace que están equivocados. Porque ese lugar a donde van, el gusano nunca va a morir y el fuego nunca se va a apagar. Y entonces el Señor comienza a dar esta connotación, ¿verdad? Parte de lo que a veces el pueblo judío no quería recibir de enseñanza del Señor Jesucristo. Pero así como ese tipo de enseñanzas, vamos a ver algunas otras. En su momento vamos a ver lo que enseña, por ejemplo, en la semana que entra el universalismo o el aniquilismo, que son teorías que hablan acerca del infierno de una manera muy distinta a lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. ¿Te das cuenta por qué el Señor Jesús habló tanto de este tema? Porque Él quería corregir esos detalles. Él quería darles a entender, a ver, cuidado, no se vayan con esa idea, porque te aseguro que más de uno de nosotros, te lo aseguro, si pensáramos, bueno, pues entonces va a ser un año, pues igual vale la pena vivir mi vida, ¿verdad? Y a lo mejor va a estar medio feo ahí el año, pero al año, vámonos al cielo, ¿verdad? ¿Sí o no abrazaríamos ese tipo de pensamientos humanamente? La verdad, ¿no? Digamos, pues hay como una esperanza entonces, ¿verdad? No le haces, si me voy al infierno, de todas formas voy a salir tarde o temprano de ese lugar. Increíblemente de ahí viene la idea del purgatorio. Es increíble, ¿verdad? Y ya después lo fortalecieron en el Renacimiento con autores clásicos como Dante Alighieri, ¿verdad? Cuando escribió la Divina Comedia, pero ya fue un trabajo como para hacerlo, para la mercadotecnia, para hacerlo más público para todos. Pero aquí el Señor Jesús nos deja muy en claro, dice de esta manera, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. ¿Nos queda claro hasta allí? Amén. Vamos a continuar. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice así: no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno, en el Gehenna, ¿verdad? Aquí nos enfoca ese temor que debemos de tener al Señor, porque precisamente Él es el que ha establecido esa justicia. Por eso decían algunos predicadores que acabo de mencionar, que es un término justo acerca de la obra de Dios. Vamos a seguir adelante. Mateo capítulo 13, versículos 41 al 42 dice así: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Igual vuelvo a utilizar la palabra pir en este caso, que es fuego ardiente y feroz. Y nos podemos imaginar esta escena tan terrible donde los ángeles están arrojando a aquellos que, como dice aquí la escritura, ¿verdad?, producían pecado, y a todos aquellos que hacían lo malo, arrojándolos al horno ardiente. Qué terrible situación, ¿verdad que sí? Imagínate esa escena de los ángeles tomando a esas personas y arrojándolas ahí. En la predicación de Spurgeon hay un momento donde él habla de una manera muy, muy tremenda. Y él, pues lo que quiere es llevar precisamente el corazón de las personas que lo estaban escuchando a reflexionar sobre la magnitud de este tema. Y entonces hace la siguiente analogía. Él dice, a todos, empieza a hablarles a los jóvenes que estaban ahí en esa reunión. Y les comienza a decir, aquí hay varios jóvenes de ustedes que se han alejado del Señor, que han sido rebeldes a sus padres, que no han querido obedecer al Señor, y que por lo tanto, si ustedes están en ese tipo de vida, probablemente el lugar donde van a ir es el infierno, dice. Y hay algunos de ustedes que piensan, ¿verdad?, o que tienen a sus padres que han estado detrás de ustedes, orando por ustedes, diciéndoles que busquen al Señor, y ustedes no lo quieren. Y entonces el pastor Spurgeon comienza a hacer esta descripción, dice: yo veo a un ángel tomando uno de esos jóvenes y arrojándolo al lago de fuego, y este joven volteando con su mamá, que ella había entregado su vida a Cristo, como pidiendo ayuda, y la mamá diciéndole: hijo, estás recibiendo lo que es justo por parte de Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible situación! Él lo menciona con mucho más elocuencia. Creo que sería bueno que lo pudieras escuchar. Pero así es. Así es lo que nos dice la Escritura, y el Señor Jesús hace esta clara
advertencia. Hay 3 versículos o 3 pasajes o enseñanzas centrales que me gustaría tomar tanto en esta semana como en las siguientes. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente a lo que nos narra el Señor Jesucristo a partir de varias enseñanzas en Mateo 25. Y la semana que entra estaremos hablando también de este tema para expanderlo más y basándonos en Lucas 16 y en Mateo 8 del 11 al 12, pero hoy vamos a enfocarnos más a Mateo 25. Entonces te pido que vayas ahí a tu Biblia a Mateo 25, Mateo capítulo 25. Fíjate muy bien, eso es muy importante. ¿Cuál es el contexto de Mateo 25? Bueno, pues obviamente Mateo 24, ¿verdad? Y entonces yo creo que tú recuerdas lo que dice más o menos Mateo 24. ¿De qué nos habla Mateo 24? ¿Quién recuerda? De las señales antes del fin. Muy bien, Anderti, gracias. Las señales antes del fin. Ese es el contexto. O sea, el Señor nos viene diciendo, miren, estas cosas van a suceder. Ya sabemos que ese tiene un contexto que hay que estudiarlo con mucho cuidado, porque son acontecimientos que ya se dieron y acontecimientos que todavía faltan por suceder o que tal vez estén sucediendo, pero hay que estudiarlo mucho cuidado. Aquí el detalle es que está hablando de señales de antes del fin. Y entonces en este marco de señales de antes del fin, el Señor llega a Mateo 25 y en Mateo 25 comienza a hacer una serie de advertencias como diciendo, atención, ¿verdad? Atención para todos aquellos que me están esperando. Fíjense cómo me esperan, fíjense en su actitud, fíjense lo que están haciendo mientras yo llego, mientras llega el fin. Porque si no ponen atención a lo que están haciendo, a la manera en la que están viviendo, precisamente a través de conocer a Cristo, bueno, puede ser que haya 2 destinos, o el cielo o el infierno. Y aquí lo deja muy claro el Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera lo deja claro? Vamos a ver de qué manera. Tenemos entonces Mateo 25, donde vamos a encontrar las siguientes enseñanzas. Vamos a darnos cuenta que de los versículos 1 al 13, el Señor Jesús, después de haber hablado de las señales antes del fin, nos narra acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Eso lo encontramos del versículo 1 al 13. Enseguida nos habla de la parábola de los talentos, versículos del 14 al 30. Enseguida nos habla de las parábolas del juicio de las naciones, de los versículos 31 al 46. Y si tú analizas con cuidado, te vas a dar cuenta que los temas centrales de estas parábolas y enseñanzas son los siguientes. La venida del Señor, para empezar. La actitud de los que saben que vendrá el Señor. Porque aquí, bueno, quiero hacerte una pregunta. Todos sabemos que viene el Señor. Amén. El Señor viene. Ya la postura escatológica que tú tengas, eso ya es de cada quien, pero Él viene. Amén. Él viene. Pero también dentro de estos temas, por lo menos en el relacionado a la parábola de los talentos y en el del juicio de las naciones, toca el tema del cielo e infierno. Qué interesante es esto, ¿no? Cómo el Señor enmarcando Mateo 24, el tema del fin, llega hacia Mateo 25 y comienza a decir, listos, aguzados, no lo tomen nada más a lo ligera, ¿verdad? Porque desgraciadamente a veces vivimos un cristianismo donde tomamos las cosas muy a la ligera. Y en ese sentido, vamos a ver qué es lo que específicamente sucede en cada uno. Te voy a narrar un poco del contexto de cada una de estas enseñanzas y me voy a enfocar más en específico a la parábola de los talentos y al juicio de las naciones. En la primer parábola, la parábola de las 10 vírgenes, el Señor está hablando de 10 vírgenes, obviamente, a las cuales ya se les ha advertido que el Señor viene. Es decir, se les ha advertido que viene el novio, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y 5 de ellas se preparan con aceite, se preparan para recibir al novio, están listas. No están nada más como que, ay, sí, va a venir, qué suave, bien, no. Sino que están listas, están esperando que venga el Señor, que venga el novio, y en ese sentido ya tienen el aceite. El aceite hace referencia a muchas cosas, pero una de ellas es el Espíritu Santo. Tiene mucho que ver con eso. Por eso la insistencia a veces, hermanos, que en lo personal yo les hago, busquemos ser dirigidos, ser llenos, tener el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos de eso, porque si no a veces nos podemos confiar y podemos caer en la idea de que con nuestras propias fuerzas, porque estamos yendo a la iglesia, porque estamos tal vez leyendo la Biblia, porque estamos haciendo cosas piadosas, entre comillas, entonces ya la tenemos de gane. Cuidado, porque el Espíritu de Dios
es bien importante y el Señor Jesucristo mismo lo dijo, en su momento lo veremos. Yo me voy, pero les envío ¿a quién? Al Consolador. Se les conviene que me vaya, incluso dice así el Señor, porque vaya a enviar al Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. El Espíritu de Dios debe estar por encima de cualquier tipo, metodología o lo que sea del cuerpo cristiano, debe estar por encima de eso, debe ser quien nos dirija. Entonces en esa parábola sucede que había otras 5 mujeres, las cuales no tenían ese aceite. Y llega el Señor y ya sabemos lo que sucede. Las 5 que estaban listas con el aceite, pues tranquilas. Y las 5 que no, fueron y consiguieron todas apuradas, ¿verdad? ¿Dónde habrá aceite, verdad? Pues vamos al Oxxo 24 horas. O vamos al Walmart 24 horas, todavía no hay aquí. O si ya hay, quién sabe. Pero el punto es que ya no consiguieron el aceite, ¿te das cuenta? Pon mucha atención. Ellas sabían que venía el novio. De hecho, lo estaban esperando. ¿Y qué sucedió? No tenían el aceite. Y no se les permitió entonces tener parte con el novio. Ahí concluye lo que dice la parábola de las 10 vírgenes, pero enseguida viene la parábola de los talentos, que es una parábola tremenda. Para empezar, utilizando esta palabra talentos, que tiene que ver con una unidad monetaria, que era la unidad monetaria más valiosa que había en ese tiempo, el talento. Un talento implicaba una cantidad enorme de dinero, muy grande. Pues el Señor, a ti y a mí, nos ha dado talentos. Nos ha dado algo muy valioso, con lo cual quiere que nosotros le podamos servir a Él, que quiere que nosotros invirtamos en su reino, que nosotros hagamos negocios en su reino para Él. Y yo quiero recordarte esto con todo mi amor, hermano, aprovechando este tema. El Señor, si tú eres un hermano, una hermana que ha venido a Cristo, te tengo una noticia, recuérdalo, tú tienes dones y talentos que el Señor te ha dado. Vienen por automático con el Señor en tu vida. Si tú has rendido tus pies a Cristo, el Señor te ha dado junto con eso, te ha equipado con esos dones y talentos. Entonces el Señor a algunos les ha dado uno, a otros les ha dado 5 y a otros les ha dado 10. Wow, ¿verdad? Hay unos que quedan bárbaros. Pero el problema no es tanto cuánto recibes, sino qué haces con eso que recibes. ¿Cómo lo estás usando? Y entonces en esta historia ya sabemos que el encargado, el que les da esas monedas, ahora sí que el Señor se va, regresa de su viaje y les pide cuentas. Otra vez, hermano, atención. Tú y yo estamos convencidos y tenemos bien en claro que el Señor tarde o temprano nos pedirá cuentas. Tarde o temprano va a suceder. Y entonces viene el Señor y les dice, ¿verdad? Le dice al que le había dado 5, al que le había dado determinado número, para no detenerme tanto, les dice, ¿qué hiciste? Y ellos le dicen, Señor, pues mira, me puse a trabajar, me puse a chambear, entonces si me diste 5, te regreso 10. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Pero llega con el que le había dado 1, ¿verdad? ¿Y qué le dice, verdad, a esa persona? Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Vamos ahí a Mateo 25, versículo 24. ¿Estamos listos? Dice así, por último se presentó el siervo. Atención, está hablando de un siervo, amén. No está hablando de una persona que no conoce del Señor, no está hablando de una persona que no tenía entendimiento de las Escrituras de alguna manera, sino que está hablando de un siervo. Por último se presentó al siervo que tenía una sola bolsa de plata, así lo menciona aquí, y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. ¿Cuál es la actitud que está mostrando aquí este hombre en estos primeros 2 versículos? Está mostrando, hermano, una actitud, lo voy a decir de esta manera, de necedad y en palabras muy vernáculas, de flojera, de pereza. No quiso hacer nada por el Señor. El Señor le dio, aquí está lo que yo te he equipado con esto, para que tú hagas algo con eso al respecto. Pero él dijo, no, mejor como está bien complicado, no, es que pues, tengo que leer mucho la Biblia, no, es que tengo que orar mucho, no, es que a veces tengo que estar ahí metido en la iglesia, tengo que estar sirviendo a otros, tengo que estar diezmando, cosas así, que yo sé que te suenan a obras, pero yo quiero que tú cuides, o sea, que te hagas mucho cuidado con esto.
Pero aquí por algo el Señor Jesús lo está diciendo. Pero quiero que pongas atención aquí. El siervo fue negligente. Y no es la única vez en que el Señor Jesús habla de ese tipo de siervo, sino que también le da a entender en algún otro momento que va a haber siervos que sean negligentes y que incluso se dediquen a hacer otra cosa en la vida, aún conociendo el Evangelio, menos servir al Señor. Atención con eso, porque nuestro Señor Jesucristo nos lo está diciendo aquí. Y dice que tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondió en la tierra. Cuidado, hermano, si tú tienes talentos y tienes dones para el Señor, con el amor del Señor, yo te lo tengo que decir porque te amo, amén. No los escondas. No los escondas, ponlos a trabajar y sabes que tenlo como algo bien serio, porque un día el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Versículo 28, viene aquí lo terrible de esta situación. Dice así, entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, atención aquí hermanos, es un principio bien importante, amén. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Tú has recibido talentos de Dios, amén. Te tengo una noticia, si los usas bien, Dios te va a dar más. Dios te va a dar más para Él, para servirle. Dice, pero a los que no hacen nada, ¿a los que no hacen qué? Nada. De repente hay así, ¿verdad? Se les quitará aún lo poco que tienen. ¿Sabes por qué a veces entra mucho enfriamiento? Ahorita estamos en una generación, a mí me preocupa esto, hermano, de verdad te lo digo de corazón. Me preocupa mucho porque hay una generación, yo conozco a muchos hermanos en la fe que crecieron conmigo, que crecimos juntos, me refiero de edad y todo, ¿verdad? Hace pocos años, bueno, no hace mucho. Y muchos de ellos ya no quieren saber nada del Señor. ¿Sabes por qué tiene que ver eso muchas veces? Porque en muchas ocasiones ellos dijeron, ya estoy cansado de estar sirviendo al Señor, ya. Mejor me doy un stand-by, me detengo un poquito. ¿Y qué crees que sucedió? Que aún lo que tenían se les quitó. Atención, eso tiene una aplicación interesante y es dura, yo sé que es dura, pero llega a suceder, hermano. Pero mira, si tú estás de pie aquí el día de hoy, Dios quiere hacer algo, amén. Pero aquí viene la parte más terrible, el versículo 30. Ahora bien, arrojen a este siervo ¿qué? Inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. No es una enseñanza fácil, ¿verdad que no? Porque lo que está diciendo ahí es que aquel siervo inútil que para empezar, si tú y yo decimos que somos creyentes, que confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que sabemos nuestra necesidad de Él y entendemos el Evangelio, eso por automático nos debe de poner a servir en su reino. Las semanas pasadas hemos hablado de eso, ¿verdad? Del arrepentimiento, del reino del Señor, y nos damos cuenta cómo al ser creyentes eso debe de venir prácticamente en automático. Es decir, si entendemos bien el Evangelio, deberíamos luego de poner pies a servir al Señor de alguna manera, a buscar honrarle por medio de nuestras vidas. Amén. Pero también hay otro tipo de persona que lo puede escuchar y siempre en su vida lo tuvo como algo ligero. Probablemente esa persona no entendió bien el Evangelio. Probablemente realmente nunca llegó en realidad, en totalidad a los pies de Cristo. Tal vez sí se alejó. Hay varias hipótesis teológicas, pero aquí el punto es lo que dice el Señor Jesús, amén. Y lo que dice el Señor Jesús acerca de ese siervo inútil es que será arrojado a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y con esa parte debemos de tener cuidado, porque lo deja muy en claro el Señor Jesucristo. Ese lugar de castigo eterno que es el infierno, de tortura eterna. Enseguida también viene entonces la enseñanza que encontramos en Mateo 25 y que tiene que ver con el juicio de las naciones. Aquí, perdón, no les puse estos versículos, pero me paso ya al siguiente tema que maneja en Mateo 25, que es el juicio de las naciones y su referencia al infierno, ¿verdad? Y todos conocemos también esta historia, ¿verdad? Yo creo que varios de nosotros conocemos esta historia, donde llegan grupos de personas delante del Señor, y el Señor les dice que no los conoce. Y a otros les dice que sí los conoce, ¿verdad?
A los primeros dice que sí los conoce y tiene que ver mucho en su conocer a Cristo y el conocimiento de Cristo, llevando a este grupo de personas a ser piadosos en su vida y servir a otros y bendecir a otros, a los que están necesitados. Mucho de lo que habla aquí sustenta mucho también ese trabajo social que se hace por parte de la iglesia y que la realidad es que lo viene haciendo el Señor Jesucristo desde su ministerio. Amén. Porque si tú te brincas el que el Señor alimentó a 5,000, entonces estás brincando que el Señor también bendijo a aquellos en la sociedad, amén. Y si nosotros queremos super espiritualizar y decir, no, no, tengan cuidado con esa teología porque es del diablo y no, ten cuidado porque Jesús lo hizo. Jesús alimentó al hambriento, Jesús echó fuera a los demonios, ayudó al necesitado, sanó al enfermo, resucitó a los muertos. Y yo quiero que te pongas a pensar en algo. Muchas veces lo hizo con gente que ni siquiera era convertida. ¿Te has puesto a pensar en eso? Él no dijo, a ver, primero entiende el evangelio y después oro por ti. ¿Dijo eso? Dijo, a ver, ¿tú quieres que te sane? A ver, dime, ¿para ti qué es el evangelio? ¿Le dijo eso? A muchos de ellos les decía, ¿quieres ser sano? Sí, Señor. ¿Sé sano? Y a veces nosotros, por nuestras cuestiones cristianoides, hacemos de este tipo de teologías algo que ya a mí me sorprende, que a veces se haga como algo malo. El querer ayudar a las demás personas, cuando el Señor Jesucristo estaba lleno de misericordia y en su ministerio, eso hizo en abundancia. Y claro, nos queda muy entendido que hubo quienes lo siguieron y quienes no, hermano, pero eso ya a ti no te toca, es decir, a ti no te toca juzgar, oye, oramos por ti, tienes que convertirte. No, hermano, porque para empezar es obra del Espíritu Santo. Oye, es que acuérdate que te llevamos comida a tu casa, entonces ahora tienes que ser cristiano. ¿Sabes qué dicen de nosotros los cristianos a veces? Que nosotros a veces llevamos despensas para que la gente sea cristiana a fuerzas. Si tú llevas despensa a alguien que lo necesites porque tú amas a Cristo y tienes el amor de Dios en tu vida, y el Señor te está poniendo eso para bendecir a los demás. Y si tienes la posibilidad, lo debes de hacer, ni siquiera debes de pensarlo. Y es entonces cuando llega un grupo de personas, en particular aquí en Mateo 25, versículos 41 al 42, y vamos a avanzar otros más, y dice así los primeros 2 versículos. Luego el rey, con R ahí también mayúscula, obviamente está hablando del Señor Jesucristo, se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Qué palabra tan dura, ¿verdad que sí, hermano? Y fíjate lo que sucede aquí, o sea, ¿quiénes les está diciendo esto? El Señor Jesús. Versículo 42 dice, pues tuve hambre, ¿y qué? Y no me alimentaron. Tuve sed, ¿y qué pasó? No me dieron de beber. Comienza a señalar una serie de situaciones que tienen mucho que ver con este aspecto del ministerio social. Versículo 43 dice, fui ¿qué? Extranjero y no me invitaron a su hogar. Wow. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Yo quiero que te pongas a pensar, hermano, y esto es para bendición de nuestras vidas. Amén, hermano. Ponte a pensar, en este año, ¿cuántas veces has hecho algo de esto? Porque lo está diciendo aquí el Señor Jesús. Y no lo está diciendo el Señor Jesús como un simbolismo o que digamos, fui extranjero. Es que se refiere a los que son extranjeros en el Evangelio y no han conocido el Evangelio. No, hermano. Se refiere al extranjero. Aquel grupo de personas que tú y yo a veces vemos que están migrando de allí de Guatemala, de El Salvador y todo, que están yendo a Estados Unidos y que a veces no tienen ni qué comer. A ese se refiere. A los que estamos aquí, que alguna ocasión nos ha tocado trabajar en Estados Unidos, sabemos cómo es el trato hacia el extranjero. Y no es bonito. Hay algunas personas que sí, hay algunas personas que no. Yo recuerdo muy bien en una ocasión que mis papás, cuando estuvieron viviendo en Houston, fueron a una iglesia bautista muy grande. Eso me lo platicó mi papá. Una iglesia bautista muy grande, muy bonita. Y cuando ellos llegaron, pues los vieron feo. Pues son los mexicanos, ¿no? Que vienen a hacernos aquí, a quitarnos el dinero y a quitarnos los trabajos, ¿verdad? ¿Qué diría el Señor Jesús, verdad? Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Es algo muy tremendo, ¿verdad? Lo que llegó a suceder. Uh-huh. Uh-huh. Ah,
Bueno, fue lo que le dijo a uno de las personas de ahí, que Cristo number one. Pero el punto ahí es ese, ¿verdad? El trato que se llega a dar, ¿no? De esa manera. Pero entonces vamos a reenfocarnos, vamos a tratar de enfocarnos ahí al versículo 44. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué les dice ahí esas personas? Fíjense muy bien lo que dicen esas personas. ¿Estamos listos? Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? ¿Sabes qué querían ver ese grupo de personas? A Jesús ahí, como extranjero, a Jesús hambriento, para poderlo ayudar, ¿no? Y entonces viene el versículo 45 donde dice así: y él responderá, les digo la verdad. Atención, aquí el Señor está haciendo un énfasis en esta manera de la enseñanza. Él está diciendo, estoy diciendo algo que es verdadero. Es decir, pongan mucha atención aquí. Les digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar al más insignificante, ¿al más qué? De estos, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán ¿a dónde? Al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Una vez más aquí el Señor Jesucristo hace mención de un castigo que no es con un periodo de un año o que va a tener solamente cierto tiempo, sino que dice que es un castigo ¿qué? Eterno. Qué terrible esta situación que encontramos aquí. Dice, pero los justos entrarán en la vida eterna. Demos cuenta entonces, hermanos, cómo para el Señor Jesucristo es tan importante hablar y dejar bien en claro este tema del infierno. Y Él lo que va enseñando es, primero, que es un lugar real. Es un lugar real de tormento, de un fuego que no se apaga, de un tormento constante, que no tiene un periodo en específico, sino que es para la eternidad. Y que a ese lugar van a ir todos aquellos que realmente no han tenido un encuentro del Evangelio con el Señor Jesucristo. Y sabemos que cuando tenemos un encuentro, fíjate muy bien hermano, cuando tenemos un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, esto nos debe llevar a producir frutos. No podemos creer en un cristiano que diga, no, pues es que ya soy salvo, gracias Señor, ya no tengo que hacer nada, se acabó. Ten cuidado con ese pensamiento. Porque aquí vemos más que claro por parte de nuestro Señor y Salvador que si tú eres un creyente, tú debes de ser un creyente activo. No un creyente que está como esperando a su Señor. Ah, pues qué padre, Señor, aquí te espero en la hamaca, ¿va? Porque tal vez tal creyente se lleve una gran sorpresa al final, como lo dice aquí el Señor Jesús. Cuidemos mucho esa parte. Vamos a terminar hasta aquí con esta parte. ¿Estamos bien? ¿Amén? Muy bien. Entonces vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por la bendición de estar aquí, Señor, y escuchar de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la claridad con la que tú nos hablaste acerca del infierno. Cómo nos dejaste en claro, Señor, que es un lugar real, que es un lugar eterno, que es un lugar de castigo y de condenación, Señor, para los injustos y los pecadores. Padre, y también nos dejas con tu palabra, Señor, en reflexión, para nosotros hacer un análisis cuidadoso, Señor, de si realmente hemos entendido por completo el Evangelio y por lo tanto tenemos frutos de arrepentimiento en nuestra vida o simplemente, Señor, estamos conformados y esperando, Señor, en el descanso, sin hacer nada, Señor, por ese supremo llamamiento que tú nos has dado, Padre. Señor, ayúdanos a entender esto para nosotros mismos y para aquellos que les compartamos del Evangelio. Te le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.